Mi nombre es Gerardo Iván Avesilla González. Este es un video de presentación de mi proyecto final para inteligencia artificial. Mi proyecto es el proyecto número 2 de las opciones que teníamos, que es maximizar dos funciones, esta y esta, para ser precisos. Y la estructura de mi programa es principalmente en Python. El algoritmo genético y todas las operaciones están hechas en Python. Sin embargo, la interfaz gráfica para poder exportar fácilmente el proyecto está hecho en C#. Esto debido a que las librerías gráficas de Python, aparte de que son bastante escasas, son un poco pobres y son de difícil instalación. Comenzaremos explicando la parte gráfica, el desarrollo de C#. Posteriormente también estaremos analizando el código en Python y básicamente el algoritmo. De ser posible, pondré aquí algunos links de saltos a la reproducción del punto exacto, en donde podemos analizar el código de Python, el código de C# y el código de MATLAB, además de la corrida ya en función. Bueno, para empezar vamos a analizar el código de C#. Esta es la interfaz gráfica. Esta ya está implementada y validada. Estos campos de texto corresponden a las etiquetas que aquí menciona, como son función, número de elementos de generación, número de elementos paralelismo, número de generaciones. Estas están validadas de tal forma que solo pueden introducirse valores correctos. Aquí en la función, si pusiéramos cualquier valor incorrecto, al momento de calcular nos va a decir que esta función no es válida. En estos otros tres campos es imposible poner letras, solo se pueden poner números. Esto, ahorita vamos a ver el código. Y estas tres letras, estos tres campos de texto, que son los umbrales, también están validados para tener rangos desde 0 hasta 1, sin tocarlos. Vamos a analizar el código. Primero, para los cuadros de texto, tengo esta propiedad que se detona al momento de presionar una tecla, keypress, y prácticamente es, si la tecla presionada es un carácter, se queda. Si es un dígito, perdón, se queda. Si es cualquier otro carácter, no se queda. Por eso no se puede presionar ninguna otra tecla. Para los campos de función, tenemos aquí las validaciones. Si es función 1, o más bien si no es ni la función 1 y tampoco es la función 2, quiere decir que no es una selección válida, por lo cual retornamos el mensaje y también salimos de la función con return. Aquí, para validar los campos de texto de los umbrales, primero analizamos el texto que hay ahí, tratamos de hacer una conversión a punto flotante. Si hubiera letras o un formato de número inválido como -7, -8, -9, cualquier formato inválido, aquí va a haber una excepción y va a salir el mensaje del valor es inválido. De otra manera, si se puede hacer bien la conversión, ahora sí analizamos que el valor esté entre 0 y 1. Esto se realiza para los tres umbrales. Hasta aquí. Después de esto, ya que tenemos los parámetros definidos en la interfaz,
ya que validamos que el usuario metió todo correctamente. Entonces procedemos a escribir en parámetros.txt, aquí es la ruta. Esto, si se quiere ejecutar este programa en otra computadora, bueno, hay que cambiar la ruta a donde estemos ejecutando el script de Python. Le damos esta ruta y le decimos que sobre esa ruta escriba todos los parámetros que acabamos de ingresar: función, elementos y umbrales, etc. Posteriormente a este ingreso en parámetros, que podemos ver por aquí, esta es la carpeta del proyecto y aquí tenemos los parámetros. Se ingresan uno por línea. Bueno, una vez que se ingresan, entonces si es la función 1, empezará a correr el script de Python. Este es una llamada a consola donde ejecutará este parámetro, que es la ruta del script 1, la función de maximización 1. Si no es el 1, entonces tiene que ser el 2, porque ya validamos que no fuera ninguna opción incorrecta. Entonces aquí ejecutamos la opción 2. Tengo un thread sleep para que en lo que ejecuta el código esto termine, se quede en stand-by o dormido. ¿Por qué? Bueno, porque al momento de que los scripts terminen, los resultados se van a guardar también en la carpeta del proyecto, aquí, resultados. Y como voy a hacer lectura de ellos, necesito que primero termine el script. Podríamos implementar una llamada de que cuando este script termine, regrese el estado al control de C#. Sin embargo, para esto se necesita una librería especial y también impediría un poco la migración a otra computadora. Por eso solo tenemos este thread sleep, son 3 segundos. En las pruebas que he hecho, el tiempo de ejecución no supera los 3 segundos. Una vez despertado esto, procedemos a leer los resultados que acaba de generar los scripts de Python. Aquí obtenemos el valor de X máximo, Y máximo y el valor de función. Esto los pongo en unas variables globales y hasta aquí termina la generación del cálculo. Ahora, para la gráfica tenemos algo aquí muy interesante. El operations de MATLAB, para poder ejecutar desde aquí una gráfica, que es principalmente lo que vamos a hacer, tiene el interops, que es una librería que se agrega en las referencias, vendría siendo esta, que nos permite crear una instancia de MATLAB, siempre y cuando por supuesto esté instalado. Hay otro que es un wrapper para tener ejecución de MATLAB aunque no esté instalado, pero este era el que suplía nuestras necesidades. Aquí creamos la conexión al MATLAB y empezamos con los parámetros. MATLAB.execute y le pasamos el parámetro que queremos que ejecute. Aquí le estoy diciendo que X va a estar del rango de -5 a 5 con incrementos de 0.1. Y es en el mismo formato, de -5 a 5 con incrementos de 0.1. Y aquí estamos diciendo que cree la rejilla de todos los valores, XX y YY es igual al mesh grid de X y Y, que vendrían siendo estos. Aquí posteriormente empezamos a hacer las funciones. Nuevamente, si es la función 2 la que está seleccionada, entonces pues cargamos la función 2. Empecé por la función 2 porque realmente es abrumadoramente larga la primera función. De hecho aquí está. Y es toda esta función. Tuve más problemas tratando de acomodar los paréntesis que realmente ejecutando o creando el código. Bueno, aquí le estamos diciendo que el parámetro z, es la función aquí, ¿no? Ponemos para todos los valores de rejilla, punto y por
el punto porque no son valores enteros, sino es de todo el vector. Y básicamente es la función, la segunda función que vendría a ser esto. Menos xy por exponente de menos x cuadrada menos y cuadrada. De hecho, creo puede haber algún problema, sobre todo en esta función, de tantos paréntesis que perdí, pero bueno, el algoritmo ahorita se demuestra su funcionamiento. Una vez que tenemos esto, también entre los requerimientos de la práctica del proyecto, pedía que se graficara la función mostrando dónde está el valor seleccionado. Para esto uso algo muy sencillo, que es mostrar un texto en las coordenadas x, y y z. Estas coordenadas las obtengo obviamente de los parámetros de resultados que arrojó el script, y se alimenta también como un execute letrero. Bueno, este es para la función 1, para la función 2 es exactamente lo mismo. Pongo la función en el formato de MATLAB y la ejecuto. Nuevamente pongo el letrero y ejecuto el letrero. Para poder visualizarlo, como esto es una instancia de MATLAB, no es MATLAB en sí, hago un messagebox.show donde muestro la ejecución de un surf, que ahora sí es la graficación de la función y el letrero, para que se vea en dónde está el punto. Y esta sería básicamente la primera parte de mi proyecto final, sería la interfaz gráfica. Vamos a probar cómo funciona correctamente. Al elegir la función 1, 20 elementos por generación, dos elementos de leitismo, 1000 generaciones, un umbral de punto 6 tal vez, cruzamiento del punto 5, que esto generalmente debería ser aleatorio, pero se puede agregar aquí, y el umbral de mutación, un umbral tal vez medio para no mutar tanto. Y vemos que realiza el proceso, llama la ejecución y empieza a arrojar los resultados. Ahora viene la parte interesante, la parte más interesante del proyecto, que es básicamente el algoritmo genético que resuelve las funciones. Aquí tengo en el script de Python la maximización 1, maximización 2, respectivamente de las funciones, ¿no? Bueno, voy a ir explicando el código brevemente. Aquí selecciono los parámetros que acabo de obtener del GUI y los leo para darle a las respectivas variables lo que me está dando, ¿no? Por ejemplo, la población inicial, n población inicial es igual a la primera línea. Esto obviamente fue controlado al momento de generar el GUI, para que la primera línea sea la función seleccionada, la segunda línea es la población inicial, número de elementos que pasan elitistamente, número de generaciones que va a correr y los umbrales. Ok. Esta es la parte más importante, es la clase ADN, o básicamente lo que va a manejar todo el proceso del algoritmo genético. Este es un iniciador. Aquí simplemente le paso un identificador para tener un control interno, y el cromosoma. Declaro las variables. El cromosoma es lo que le estoy mandando. El valor en X es esta función que ahorita la explico, self_valor_x. El valor en Y lo obtengo de self_valor_y. El valor de la función es también esta función, self_conocer x y y. La probabilidad de selección y la probabilidad acumulada. Esto para los procesos que tiene
el algoritmo. Bueno, primero el valor de X es obtener el valor de X en base al cromosoma. Vamos a hacer una pequeña pausa para mostrar cómo es la codificación que he elegido para el cromosoma. Bueno, esta es la configuración del cromosoma. Los valores que se pedían era desde -5 hasta 5. Por lo cual, esta fue la construcción que hice. Los primeros 4 bits son dedicados a la parte entera. Este es para el símbolo. Aquí codifico la parte entera, que puede ser desde 5 hasta -5. Como estoy tomando la parte decimal también, podría en teoría estar haciéndolo desde -0.5999 hasta 5.999. Eso depende de con qué peso tome este bit, ¿no? Si lo tomo con el peso 1 del sobrante que tiene, podría ser desde 4.99 hasta 5.99. Lo estoy tomando como 2. Para los decimales agarro esta parte. Con estas bits, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puedo construir desde 0 hasta 999, como aquí podemos ver por la suma. Esta es la parte más importante del algoritmo. Una mala codificación no permitiría dar buenos resultados. Con esta codificación entonces tenemos que para cada X y cada Y tenemos 14 bits que forman parte de su cadena. Ahora en el código podemos ahora entender que ya teniendo la cadena, esta es una cadena de 24 bits porque tiene incluido X y Y, 28 bits, perdón, 14 por 2. Tiene incluido X y Y. Entonces tenemos que para los últimos 2 bits simplemente transformamos esta cadena que se supone es binario a entero. Después para el bit que sigue agregamos 2 más 2 si es 1, o de lo contrario pues no se agrega nada. Esto permite representar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, si el bit 0 es 1, quiere decir que es negativo y se agrega el negativo. De lo contrario, pues termina siendo positivo. Aquí. Para la parte decimal es de hecho más fácil. Simplemente agarramos la cadena desde este bit hasta acá. Es una representación binaria normal. Y el último bit, el primer bit que sería el cuarto, que es el que cambia. Aquí simplemente si es 1, quiere decir que hay una suma a todo lo que llevamos de 488. Y esta se convierte en la parte decimal. Y tenemos ya entonces el valor construido, el valor real de X, y se regresa. Para la parte de Y es exactamente lo mismo, simplemente cambian los índices porque ya estamos trabajando sobre la parte que vendría estando acá. La codificación completa del cromosoma es desde aquí hasta acá. Entonces estaríamos trabajando ya con esta parte, pero con el mismo proceso. Y también obtenemos el valor y lo regresamos. Entonces ya tenemos el valor de X y el valor de Y. Para obtener el valor de la función, muy importante, hacemos lo mismo. Vamos a llamar a una función del propio ADN, mandando el valor que ya obtuvimos de X y el valor de Y. Aquí está, conocer f, y tenemos la expresión de la función. En este caso es la 2 porque es la más sencilla, para que no se
sea más fácil de explicar, aquí sustituimos los valores que estamos mandando y tenemos el resultado de la función. Sabemos ya cuánto vale la función. Posteriormente, tenemos aquí una última propiedad del ADN, que es mutar. Cuando llamemos a mutar, mandando el bit, lo que vamos a hacer es cambiar el estado de ese bit. Para lo cual uso esta función muy sencilla, que es lo que tengo en ese bit menos 1 y su valor absoluto. De tal suerte que si el bit era 1, 1 menos 1 es 0. Entonces cambia de estado. Y si era 0, 0 menos 1 es menos 1, el absoluto es 1 y vuelve a cambiar de estado. La probabilidad acumulada y la probabilidad de selección se obtienen posteriormente. Esta fue la clase del ADN que voy a usar constantemente. Bueno, esta es una pequeña función para dar un número aleatorio entre 0 y 1. Un número flotante aleatorio entre 0 y 1. No, perdón, un número entero entre 0 y 1. O sea, 0 o 1. Esto es para codificar el cromosoma, hacer la población inicial. De hecho, aquí tenemos la inicialización. Tenemos desde 0 hasta la población inicial. En el caso que seleccionamos eran 20 elementos, creo. Y tenemos la parte de X. Hacemos este proceso aleatorio 14 veces para obtener todos los bits. Luego Y, lo mismo, hacemos el proceso 14 veces. Y la cadena final es X más Y porque está horizontal totalmente. Y finalmente, cadenas va a almacenar todos nuestros elementos, todas nuestras cadenas, toda la generación. Entonces, cadenas, append, agregamos y creamos esta cadena, que es la cadena número I1, 2, 3, 4, 5, y su cromosoma es lo que acabamos de crear. Bueno, una vez generada, este es el único proceso de inicialización. Ya aquí mandamos a llamar o hacer el proceso del algoritmo genético simple. Tenemos estos valores simplemente para ir guardando. Aquí vamos a hacer el proceso del algoritmo desde 0 hasta el número de generaciones que se requiera. Mandamos a llamar generaciones y aquí es donde está todo el proceso de construcción del algoritmo. Tenemos primero que para lo largo que sea la cadena, para lo largo que sea, o más bien la cantidad de cromosomas que haya en la población, o el número de población básicamente, vamos a ir sumando en esta variable total el valor de la función. Esto, como ya nos podremos ir intuyendo, es para generar la probabilidad de la función. Entonces, ya cuando las tenemos, tenemos que la cadena I, en un momento dado es un cromosoma completo, entre la probabilidad de selección, que diga la cadena I, su probabilidad de selección es igual a la función entre el total. Esto se verá más claro si lo superponemos con las diapositivas que vimos en clase. Aquí tenemos cómo está todo el cromosoma, igual que acá, solo que aquí son 2, 4, 6, 7 bits y en mi codificación son 14 y 14 de cada uno. Teniendo el valor X, valor y el valor de la función, sumamos todos los valores, lo que estamos haciendo aquí, y para obtener la probabilidad de esa función, dividimos el valor de la función entre el total de todas las funciones, que es lo que acabamos de sacar acá. Sería dividir esto entre esto
y así consecutivamente. Y entonces ya asignamos aquí sí la probabilidad de la función. Después, para la probabilidad acumulada, también hacemos un contador, vamos iterando sobre todas las cadenas y podemos ver que la selección se va sumando y eso va siendo prácticamente la probabilidad acumulada. De la misma manera aquí vamos iterando, el primero corresponde igual, luego es el total más esto, viene siendo esto, luego el total más esto, viene siendo esto, y el total más esto, así consecutivamente. Después vamos a aplicar el elitismo a las cadenas que tenemos, que sean las mejores. ¿Cómo obtenemos las mejores? Bueno, iteramos sobre las cadenas y agregamos en esta tabla que llamé mejores el valor y su identificador. Para eso. De hecho, este es el único propósito del identificador. Después hacemos un sort o un ordenamiento desde mayor a menor con esta pequeña función. ¿Por qué? Porque bueno, estamos ordenando una lista de listas. Aquí en este mejor tenemos el valor, que vendría siendo así, el valor digamos 1.5 y el identificador. Entonces con esta función, es una función lambda, decimos que ordene sobre x donde x es 0, el elemento 0, que vendría siendo el valor. Ya que tenemos eso, ahora sí, según el número de elementos que hayamos propuesto para el elitismo, agregamos en la nueva generación de cadenas esta cadena, que sería la cadena de mejores propuestas. En base al identificador sabemos qué número de cadenas sobre la lista es el que tenemos que agregar. Bueno, ahí termina el elitismo, comenzamos con la selección y esta selección también, bueno, todo el proceso es un iterador en donde mientras la nueva generación sea menor a la población inicial, pues vamos a continuar con el proceso. Para hacer la selección también generamos un número aleatorio y de ese número aleatorio vamos iterando sobre la población. Si la probabilidad acumulada es mayor al número aleatorio, entonces ya tenemos nuestro primer elemento. Aquí el proceso de selección es el siguiente. Tenemos un número aleatorio que se genera y vamos a iterar sobre la población para ver cuál es el primer elemento o el primer cromosoma que supera el número aleatorio. Lo vemos aquí en las diapositivas. Seleccionamos los números aleatorios y buscamos los números que lo superen. Para punto 2456 llega a ser este y para punto 6158 este. Así hacemos el proceso de selección. Entonces hacemos un for y en cuanto encuentre el primer mayor termina ese for y ya tenemos a nuestro elemento 1. Hacemos un copy, ¿por qué? Porque vamos a hacer una manipulación sobre ellos y no queremos afectar la población original. La población original no debe afectarse, de hecho nunca se afecta. Cuando cambia la población, cambia toda, no se afecta realmente a la población. Tenemos el primer elemento entonces, generamos otro número aleatorio, hacemos el mismo proceso y ya tenemos el elemento 2. Comienza el cruzamiento, generamos un número aleatorio y si ese número aleatorio supera el umbral que se definió para el cruzamiento, entonces comenzamos el cruzamiento. ¿Cómo se efectúa el cruzamiento? Bueno,
Aquí tenemos la forma en la que se cruza. Obtenemos la cadena del ADN, del elemento 1 y del elemento 2. Y los agregamos a estas listas para hacer un cruzamiento indirectamente de ellas. Tenemos que agarramos del 6 al 14, son los índices necesarios para el cruzamiento. Selecciono un cruzamiento de un solo punto. Esto porque leímos a través de los papers y los libros de referencia que realmente tener más de dos puntos de cruce es incluso hasta perjudicial. Y por la práctica usaremos de un solo punto. Agarramos entonces, hacemos el cruzamiento en el que selecciono a la mitad del cromosoma y las primeras partes se mantienen intactas, cadena 1, pero las segundas partes ya corresponden a sus contrarias. La 1 es de la 2 es de la 1, y esto agarro las respectivas cadenas. Este es un número negativo para que empiece desde 0. Muy bien. Ahora, ya que tenemos estas cadenas, las limpiamos y hacemos lo mismo con la parte Y. Esto fue para la parte X del cromosoma y este es para la parte Y. Aquí tenía implementada una función para que las mutaciones fueran el mínimo. Leí en un paper que generalmente se mantiene la mutación de entre el 1 y el 2% del número total de bits que haya en todas las selecciones de los dos elementos. En este caso serían 28 por 2 serían 56 bits. Entonces tendríamos que mutar el 1% de esos bits. Pero bueno, para aplicar lo visto en la clase, mantenemos la mutación que vimos. Esta mutación, ¿cómo se realiza? Bueno, nuevamente, aquí tenemos que se gira una ruleta para ver dónde está el punto de mutación. Y si supera el umbral, se muta. Si no, el bit permanece igual. Y aquí tenemos el ejemplo. Para nuestro caso tenemos aquí lo mismo. Desde 0 hasta la longitud total del cromosoma vamos generando números aleatorios. Y si el número aleatorio es superior al umbral que definió el usuario, entonces ponemos al elemento 1 que mute. Y al elemento 2 aplicamos lo mismo. Esta función de mutar es la que ya habíamos visto acá, en la definición del ADN, donde podemos cambiar el estado del bit independientemente de cuál sea. Una vez que muta, ya tenemos el nuevo elemento, los nuevos dos elementos. Hacemos tenemos que generar los nuevos valores de la función. Estos son elementos completamente nuevos. Entonces generamos el valor de f de la función para que en nuestra siguiente corrida, en la siguiente población, tengamos este valor de parámetro para sacar la probabilidad acumulada y la probabilidad normal. Ya tenemos estos dos elementos, rellenamos todo lo que necesitamos, su valor en X, su valor en Y, su valor de función, ya están listos y forman parte de la nueva generación de cadenas. Y comienza el proceso nuevamente hasta que terminemos aquí
hasta que la generación de estas cadenas sea ya igual a la población inicial, no se termina esto. Y así se completa la nueva generación. Una vez que la nueva generación está completa, volvemos al ciclo. Mientras este iterador no se acabe, van a seguirse generando nuevos individuos durante esas nuevas generaciones. Y aquí mantenemos, estos son valores para mantener, más bien para conocer el último o el elemento, el individuo más apto de la última generación que se cree. Ya cuando tenemos estas generaciones, bueno, los imprimo en consola porque quería verlos, de hecho es la ventana que se ve negra cuando se ejecuta, y guardamos finalmente los resultados en el archivo de resultados. Estos resultados se observan aquí, es el valor de x, valor de y y el valor de la función. Con esto termina el algoritmo de Python y pues es básicamente lo mismo para el proceso de la función 1. Y esto sería todo. Ya una vez que se tienen los resultados, se grafica y inicialmente el proyecto también quería que fuera totalmente libre, pero por los requisitos de diseño, la graficación y mostrar el punto, pues decidimos usar ya toda la paquetería, pero teníamos también una implementación muy buena, que de hecho no conocía hasta que empecé a desarrollar esto, que era un script para pedir en Google la graficación de la función, y se grafica como podemos ver aquí. Esta es la graficación de la primera, de la segunda función. Aquí la tenemos. Es relativamente parecida a la función que deberíamos obtener, solo que está un poco corta. Pero aquí podemos analizar desde dónde está dónde, y pues es algo muy interesante. El proceso era muy sencillo, era llamar desde aquí de Python, ejecutar el script de llamada a Chrome y con un parámetro de búsqueda que sería este. Pero bueno, de todos modos se concluyó el proyecto bien, me pareció muy interesante, me llama mucho la atención los algoritmos genéticos y en general la inteligencia artificial, y bueno, esto sería todo por parte del proyecto.